Saludos a todos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra actualización del día 22 de julio, día 514 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vamos a comenzar con un ataque del ejército ruso con drones kamikaze Geran 2 en varias zonas. En Gerson hubo llegadas de drones kamikaze, en Zaporizhia, en el área de Kramatorsk, esto ya en Donetsk, en Konstantinovka. También hubo llegadas de drones kamikaze Geran 2 en zonas donde se aglomeran personal y equipos ucranianos. No tenemos las coordenadas de estos ataques, pero es lo que nos dicen las fuentes. Otros ataques que simultáneamente llegaban en las informaciones es en el aeropuerto o en el aeródromo de Kanatovo, en la región de Kirovograd. Acá tienen, lo hemos mostrado este aeropuerto en varias oportunidades. Acá tenemos el aeropuerto y esta es la región de Kirovograd. Allí se escucharon explosiones el día de hoy, para amanecer hoy sábado 22 de julio. Bueno, otra información que tenemos, que a través de drones kamikaze, esto lo confirmaba el Ministerio de Defensa ruso en su informe el día de hoy, en el pueblo de Gonchar-Roske, en la región de Chernihiv, se alcanzó un punto de despliegue temporal. Acá tenemos el video de la unidad de mercenarios extranjeros. Esto viene a colación, traemos esta información con un informe que salía del Ministerio de Defensa ruso. Atención, según datos confirmados el 6 de julio, como resultado de un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance basadas en el mar, una gran cantidad de mercenarios polacos y alemanes estacionados allí fueron destruidos en el territorio de la Academia de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la ciudad de Lviv, esto al oeste de Ucrania. Acá tenemos la región de Lviv, acá la tenemos Leópolis. En total, atención con las cifras, en total alrededor de 4.990 combatientes extranjeros han sido abatidos según la fuente rusa durante la operación militar especial. Otros 4.910 mercenarios huyeron de la zona de las hostilidades y abandonaron el territorio ucraniano. Esto es lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso para esta zona con respecto al ataque en la región de Chernihiv y los mercenarios extranjeros dentro de Ucrania. Otra información que tenemos importante, un nuevo ataque a Crimea, esto con misiles Storm Shadow. Ya sabemos de dónde proceden estos misiles, y con drones. Atención, en el asentamiento de Oktyabrskoye, acá tenemos el asentamiento. Nos dice el informe que formaciones ucranianas dispararon 2 misiles de crucero británico Storm Shadow contra la aldea de Oktyabrskoye en el distrito de Krasnobardeski en la península de Crimea. Una instalación de almacenamiento de petróleo. Vamos a revisarla porque tenemos la ubicación exacta. Acá estamos en el asentamiento y esta fue la instalación que se atacó en día de hoy o en las últimas 24 horas. Otra instalación que se ataca es este aeródromo, en el área de Novoivanivka, esto en Crimea. Sigue diciendo el reporte, las autoridades anunciaron la evacuación de la población en un radio de 5 kilómetros del lugar de los hechos a alojamientos temporales. Para minimizar los riesgos, se suspendió el tráfico del ferrocarril de Crimea. Según la información más reciente, no hubo víctimas en el lugar. Bueno, esta es la información, un nuevo ataque en Crimea. Recordemos que el ministro de Defensa Shoigu dijo hace unos días atrás que un próximo ataque a territorio ruso iba a ser respondido inmediatamente con ataques en los centros de toma de decisión y de mando ucraniano. Atención con esto, esperemos una pronta respuesta rusa en el territorio ucraniano. Vamos a la región de Gerson. Acá tenemos que el ejército ucraniano bombardea hasta 5 asentamientos en el área izquierda de Gerson. Nos dice el reporte que a lo largo de la noche las formaciones ucranianas continuaron con el bombardeo masivo
de la margen izquierda de Kherson. Las Fuerzas Armadas ucranianas dispararon al menos 36 proyectiles contra estos 5 asentamientos en el margen izquierdo. Y una información que no te mencioné es que ayer nos decía el presidente ucraniano sobre la legalidad como objetivo militar del puente de Crimea, el puente de Kerch, en esta zona al sureste de Crimea. Atención, esto lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bueno, seguimos en el área de Kherson. Hubo, como ya mencionamos, ataques con drones kamikazes, eran 2. Aparte, hubo también otra serie de ataques en la planta térmica acá en Kherson. Acá vemos el video, un dron ruso del tipo FPV pues atacó una serie de objetivos donde los ucranianos tenían cámaras con los cuales veían la zona izquierda de Kherson. Acá exactamente en esta chimenea logró impactar el dron. Fíjate que acá tenemos la chimenea que estamos hablando y que golpea este dron ruso del tipo FPV. Acá exactamente tenían instalado las cámaras de video los ucranianos. Bueno, fue atacado y destruidas estas cámaras de video del ejército ucraniano. Seguimos con la información. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para la dirección de Kherson más de 30 militares ucranianos, 2 vehículos blindados de combate, 2 automóviles, 2 obuses de 30 fueron destruidos o golpeados en esta zona en las últimas 24 horas. Siguen los combates cerca del pueblo de del puente de Antonovsky. Acá incluso tenemos la artillería rusa trabajando en estas áreas. Fíjate cómo cae esta artillería rusa en esta zona, lo que afirma que el ejército ucraniano está exactamente en estas posiciones en azul que te mencionamos acá en el mapa. Bueno, dejamos ya esta zona de Kherson, no tenemos algunas otras informaciones en esta región. Vámonos a la área de Zaporizhia. En el área de Zaporizhia, en el frente de Piatillaki, tenemos información a través de bombas de racimo. Muere un periodista de RIA Novosti de nombre Rostislav Surablek, un comandante militar de la agencia RIA Novosti y autor del canal Neshurka, murió a causa del bombardeo de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esta artillería fue con bombas de racimo. Atención con la posible respuesta de los mandos rusos por este evento. Bueno, en el área de Robotino, vamos a ver qué nos dicen los reportes en esta zona. Tenemos información desde temprano y tenemos una actualización desde temprano en la mañana. El reconocimiento aéreo ruso registraba el movimiento de vehículos blindados ligeros de la Fuerza Armada Ucraniana, así como la transferencia de una cierta cantidad de mano de obra más cerca de las posiciones rusas. Mientras vemos y hablo de este informe, vamos a ver un cementerio de vehículos Bradley completamente destruido. Incluso tenemos fotos que muestran la destrucción de estos blindados del tipo de la OTAN. Bueno, sigue diciendo el informe en una actualización que nos llegó hace pocas horas: la ofensiva de la mañana del ejército ucraniano se estancó. La artillería, los drones FPV y los proyectiles ATGM trabajaron muy duro en las posiciones ucranianas. La situación se ha estabilizado. A las 5:50 se inició una ofensiva con fuerzas de hasta 2 tanques, 3 Bradley e infantería de hasta 70 militares. El enemigo fue severamente derrotado por la artillería, operadores ATGM y drones FPV. Una vez más, las Fuerzas Armadas ucranianas fracasaron en esta área de Robotino. A las 6:30, 2 Rabin más saltaron, pero la infantería los asustó, según cuenta el reporte, y se retiraron hacia el cinturón forestal. Esto dicen las fuentes rusas. En el área de Robotino no hay avance registrado del ejército ucraniano en esta zona. No te retires, tenemos avances de ambos bandos en el sector de Artemok y Kupiansk. Quédate con nosotros hasta el final del video. Grupos de DRG funcionan por parte de las formaciones ucranianas en el área de Luhansk y en el área de Mariupol. Muy activa la artillería rusa en toda esta área del frente de Zaporizhia
Zaporizhzhia en las últimas horas. Nos cuenta el Ministerio de Defensa ruso que para esta zona las pérdidas ucranianas ascendieron a 190 militares ucranianos, 2 tanques, 6 vehículos blindados de combate, 2 vehículos de transporte, un obús Insta-B, un sistema de artillería M777 y un obús FH-70 de fabricación británica fueron destruidos o golpeados en toda esta zona. Tenemos también la imagen de un Leopard que aparentemente fue destruido en las últimas horas. Lo que no sabemos fue el lugar, pudo haber sido en el área de Zaporizhzhia o en el frente de Bakhmut, en el frente sur, cerca del área de Klishchiivka. Estamos tratando de ubicar esas coordenadas. Bueno, en el frente de la cornisa de Breminsky tenemos la siguiente información. Ha habido combates en el área de Priyugne. Acá tenemos el área de Priyugne, mientras vemos helicópteros Ka-52 atacando posiciones de blindados ucranianos. Hasta 2 videos nuevos salen a la luz pública el día de hoy. Tenemos también combates en el área de Staromayorsk y hacia el área de Urosaine. Todos sin avances registrados. Lograron las fuerzas rusas repeler estos ataques, repito, en el área de Priyugne, igualmente en el área de Staromayorsk y en el área de Urosaine. No hay avances registrados por ninguno de los dos bandos en esta zona. Bueno, mientras terminamos de ver los videos de los helicópteros Ka-52 rusos contra blindados ucranianos, seguimos avanzando en el mapa. Vemos que hubo de nuevo intentos de avance del ejército ruso en el área de Novomijailivka, igualmente en Marinka y un poco más al norte en el área de Nevelsk. No hay resultados positivos de estos ataques con artillería y de la infantería rusa en esta zona. El ejército ucraniano bombardea Zaiseve, Horlovka, igualmente Yasinubata, Donetsk y bombardea la zona de Staromijailivka en toda la aglomeración de Donetsk. Más de 100 proyectiles en toda esta zona, dicen los informes. Bueno, aparte de la artillería rusa en toda esta área de Donetsk, no vemos avance de ninguno de los dos bandos. Vámonos al frente de Bakhmut antes de leer el reporte. En el área de Konstantinovka, allí se destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, les decía que esto ha estado muy dinámico, el frente de Klishchiivka. Ahora las fuerzas ucranianas logran tomar las alturas al oeste y al noroeste de Klishchiivka. Estas alturas van de una mano a la otra. Nos dice el reporte lo siguiente: las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando tácticas de ataque de carne, están aumentando la presión sobre las fuerzas rusas que defienden Klishchiivka. El control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, atención, sobre las alturas permite a las formaciones ucranianas continuar la ofensiva. Estas fuerzas ucranianas transfieren constantemente nuevos refuerzos a la línea de contacto y atacan en pequeños grupos de 10 personas, grupos de RG. Debido a la falta de reservas y rotación, las Fuerzas Armadas rusas no han podido tomar la iniciativa. Sin embargo, las tropas aerotransportadas repelen con éxito todos los ataques de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, ya toman todas las alturas cerca de Klishchiivka el ejército ucraniano. Un usuario me pedía sobre un mapa que nos pudiese dar una visión clara de las alturas cerca de Klishchiivka. Vamos a revisar este mapa. Ok, acá creo que podríamos ver las alturas cerca de Klishchiivka. Acá tenemos, fíjense bien, cerca de Ivaniske, todas estas alturas que tenemos en esta área, las voy a pintar de azul. Ok, todas estas alturas cerca de Bakhmut, Kromove, y en Klishchiivka tenemos estas alturas, fíjense, hacia el sur de Bakhmut y hacia el área cerca de Opigne. Tenemos alturas también en el área de Avdiivka y por supuesto estas alturas al oeste de Klishchiivka. Acá tenemos el área de Klishchiivka bastante bien especificado. Ya las tropas ucranianas están en la primera calle de Klishchiivka. Así confirman varios mapas pro-ucranianos y pro-ruso en esta zona. Bueno, volvemos al mapa normal
Vamos a cambiarnos, acá lo tenemos, espero nuestro usuario haya sido complacido lo que nos pidió ayer en los comentarios. Y bueno, se confirma este avance sobre las alturas en el oeste de Klishchiivka por parte de las formaciones ucranianas. Ayer comentábamos que el ejército ucraniano se afianzaba al noreste de Orikovo-Vasilivka. Acá tenemos ya el avance muy cerca de Salislyansk y muy cerca de Orikovo-Vasilivka hacia la carretera M03, que como hemos visto en otros informes, acá tenemos la carretera M3 que baja desde el sur de Slaviansk y conecta la zona norte de Artiemox. Acá tenemos la aglomeración de Artiemox, ¿ok? Estamos claros hasta allí. Bueno, entonces se afianzan ya las tropas ucranianas al noreste de Orikovo-Vasilivka. Todas estas zonas son alturas dominantes que ya están en manos del ejército ucraniano y siguen avanzando en esa zona. Bueno, seguimos con el reporte, no nos quedemos allí, vamos a la zona de Krasny Liman. Acá el ejército ruso bombardea desde Bilohorivka, Serebrianka, Torsk. Todo sigue, todo el cinturón, la cortina de hierro por parte de la artillería rusa, las tropas aeroespaciales y artillería pesada en todas estas áreas del frente de Krasny Liman. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso mientras vemos un video sobre la destrucción de un tanque M55S de origen eslovaco que fue destruido por un certero golpe de artillería ruso. Vamos a leer el informe mientras vemos el video. Dice que las unidades de la Brigada Mecanizada 21, 66 y 67 de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron derrotadas en las áreas de los asentamientos de Kovalevka, Terny, Yampolovka, en la República de Lugansk. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas por día en esta dirección ascendieron a 170 militares ucranianos, 7 vehículos blindados de combate, 5 camionetas, un obús autopropulsado Akaxia y 2 monturas de artillería Vozdika y un obús de 30 en esta zona. Siguen los grupos de RG cerca de Dibrova, no terminan, no se cansan de llegar estos grupos hasta esta zona y son bombardeados por la artillería rusa luego del reconocimiento aéreo. Vamos al frente de Lugansk. A ver qué tenemos en el frente de Lugansk. Tenemos un avance del ejército ruso desde el área de Liman Perchir. Recordemos que ayer mencionábamos sobre la presión que está ejerciendo el bando ruso desde Masiutovka, desde Liman Perchir, incluso hacia el área de Sinkivka. Acá tenemos la fuente Guargonzo, nos decía que hay una ofensiva activa hacia el área de Sinkivka, incluso por varias direcciones, ¿ok? Desde estas direcciones se está atacando el área de Sinkovka. Nos dice el reporte que en la dirección de Kupiansk las tropas rusas continuaron avanzando, no tomaron asentamiento, pero según los últimos datos, el área de Masiutovka y la estación de Sinkovka, las unidades del grupo de tropas occidentales tomaron hasta 5 bastiones de las Fuerzas Armadas ucranianas y por esto colocamos el avance en esta zona. Esto es un avance de 1.4 kilómetros cuadrados hacia la dirección, repito, de Kupiansk. Acá tenemos el área de Kupiansk. Bueno, vemos bombardeos en toda esta zona, lo que pudiese ratificar este avance del ejército ruso. Hacia el sur se bombardea todo el área de Kupiansk, Zapagne, toda esta zona fue bombardeada por el ejército ruso para cubrir la infantería que avanzaba hacia la dirección de Kupiansk. ¿Qué otra cosa? Tenemos 2 avances como resumen, uno en el área de norte de Kupiansk por parte del ejército ruso, 1.4 kilómetros cuadrados, y en el área sur del frente de Bakhmut tenemos que el ejército ucraniano de nuevo toma todas las alturas dominantes cerca de Klishchiivka, al oeste y al noroeste del asentamiento, que compromete bastante a las defensas rusas en esta área. Feliz fin de semana de nuevo, feliz sábado para todos. Espero que el informe de hoy haya sido del agrado de todos. Espero sigan informados como siempre tratamos acá en el canal.
pudieron ver que estamos en el cintillo aquí abajo de la pantalla. El día de hoy comenzamos una nueva práctica para dar aún más información en nuestros videos. Nos vemos mañana, recordando de que la mejor ayuda que nos puedes dar es a través de un me gusta, a través de suscribirte al canal, y cualquier ayuda en el ámbito monetario, allí está la dirección en la descripción de nuestros videos. Nos vemos mañana domingo en otro video donde estaremos recorriendo la zona de conflicto.